Entonces, en el siguiente punto tenemos, no uno de mis favoritos, pero que, por ejemplo, en cuarentena surgió mucho este fenómeno, y es el utilizar entrenamiento para glúteo solamente con una banda de resistencia. ¿Qué opinamos? Que si bien esas bandas de resistencia hay de diferentes resistencias, ¿sí se dice? Como sí, tal, ajá, desde las más suaves a las más rígidas, digámoslo así, que ese sería como que el estímulo, progreso, el progreso, porque entendamos que, igual ya lo hemos mencionado, que al un estímulo, por ejemplo, iniciamos en trabajar con las ligas, va a llegar un punto en el que nuestros músculos se adaptan a ese estímulo y necesitan un nuevo reto, como lo hemos mencionado. Entonces, en ese sentido, pues aumento la siguiente banda, de nuevo la siguiente banda hasta que se me terminan las 5 que normalmente vienen, y luego más repeticiones no va a ser la diferencia. ¿Y qué vemos en este fenómeno? La rutina. Entrenamiento para glúteo en casa. 20. Pero ¿por qué lo dices en ese tono? Para quienes absolutamente contenido. Solo para quienes crean ese contenido, que no que en la mayoría no son quien para andar creando rutinas, porque no, para empezar no existe el término rutina. Pásame tu rutina, la rutina de hoy. Y no es rutina para todos. Todas las mujeres entrenen glúteo con ligas y van a tener los glúteos como yo. Y luego dicen, o sea, no como yo, sino que quienes hacen ese tipo de contenido, y esas como yo, que así lo mencionan, no ponen todo el que entrenan pesas por un ejemplo muy claro, hace poco fuera. Hubo un fenómeno de muchísimos divulgadores, personas del medio, empezaron a subir la patada en polea, pero con la rodilla en flexión, okay, etcétera. Pero básicamente X. O sea, no era Z. Era X, o sea, era exactamente lo que querías decir, o X el ejercicio. Ajá. El problema es que el fundamento que daban es que así es una zancada. O sea, este movimiento es una zancada, no el movimiento que hace la pierna. ¿Y quiénes son las deportistas que tienen mejor glúteo? Las corredoras. Y okay, a eso lo relacionaron. Señoras y señores, vean el entrenamiento que tienen los corredores de 100 metros. En una etapa levantan unas cantidades de peso en sentadilla profunda, pero exageradas. Y de ahí viene que tengan la musculatura que tienen. No viene de que claro que sí, para ser potentes, para tener unas piernas súper fuertes y disminuir sus tiempos, viene detrás un entrenamiento de fuerza, pues específicamente brutal para eso, no es únicamente con la zancada. Entonces, obviamente. Esa era la relación. Y claro que pues no tiene ningún sustento eso que mencionas. Y también he visto hablando de rutina para glúteo superior, a la parte de arriba de mi glúteo. O sí, cómo hago que me crezca la parte de abajo del glúteo. O que se suba. Ajá. Y el problema no es que la gente tenga curiosidad, el problema es la forma en la que responden, o que se inventan hago una rutina para eliminar los hip dips, que es como esta curvatura que se puede tener en las caderas, que no se puede, eso es anatomía de cada quien, cada su morfología, y eso no va a cambiar. Pero ¿en qué suelen consistir estas rutinas? No sé, 20 sentadillas sumo pulsadas, o sea, un segundito abajo, un rebotito y ya subes. Luego 20 patadas laterales, 20 traseras y 20 de puente de glúteo, 5 series. Y es de que, pues sí, funciona, tiene sentido el primer mes. Ay, te estás yendo. Me estoy yendo en una mujer sedentaria que apenas va empezando. Y ya. Y con eso se quedan. Y no le enseñaste a la persona cómo desaburrirse. Pero y se va a sentir súper motivada porque claro que va a notar cambios. Y lo hemos mencionado. Notar cambios al inicio es más fácil. Porque estás en cero. Inicias con un estímulo, con un esfuerzo, pues claro que se va a notar y te sientes motivada y demás, pero llega en el punto que ya no hay progreso en este tipo de rutinas generalizadas o que suben a internet sin ningún sustento y sin ninguna, pues va dirigido específicamente a un tipo de población pues a ti, porque hablamos sí, que el ejercicio es individualizado. Y luego ¿qué más con eso? Básicamente es suficiente para decir que
que con esto le estamos echando un poquito de tierra a este tipo de personas que suben este contenido sin ningún sustento, sin ninguna preparación, y que nada más así lo dan por sentado, y que no es un tipo de ejercicio que va a tener resultados para siempre o permanentes, sobre el tiempo, sobre todo. Permanentes. Entonces, pues vamos a lo mismo, la planificación y todo lo que hemos estado hecho hincapié, pues es lo que nos va a hacer pues desarrollar estos músculos. Así es, y quiero hacer otro énfasis: una liga de resistencia no es que sea inútil, pero no es una carga suficiente. Sí. ¿Cuándo puede ser muy útil una liga? Cuando lo que buscas es que en el momento de hacer un ejercicio, esta liga aumente la activación. Un ejemplo muy sencillo: si tú batallas para que se active tu glúteo, en este caso el glúteo medio, en una sentadilla, ¿qué hacemos? Ponemos una liga de resistencia para que provoque una aducción de rodillas y yo tenga que hacer un esfuerzo para mantener la neutralidad de mis rodillas. Así es. Hago la sentadilla y todo el rango de recorrido, mi glúteo medio está trabajando. Así es una herramienta, un implemento que bien utilizado pues tiene sus funciones, y claro que no estamos hablando de no utilicen las ligas. Por otro lado, en los ejercicios de readaptación física o rehabilitación son muy utilizados porque es una resistencia noble y que favorece a ir buscando ese desarrollo posterior a alguna lesión, a lo mejor en los grupos musculares. Muy bien. Y ya, pasamos al siguiente. Ejercicios basura. ¿Por qué la llamamos de esta manera? No es como tal que sean ejercicios basura, pero igual que hablamos ahorita. Quitémosle el basura porque se está muy, muy tajante. Innecesarios, o que no están enfocados de una buena manera para que funcionen. Así, el ejemplo sí. Que dimos ahorita. Digámosle como mejor nos parezca, pero a eso hicimos alusión, por eso lo pusimos de esa manera. ¿De qué trata esto? Ya hablamos de 2 ejemplos hoy. El crunch abdominal no es un ejercicio basura, es un ejercicio que puede ser útil. Se vuelve un ejercicio basura cuando la persona está adaptada y empieza a hacer muchas repeticiones. Ajá. No hay una sobrecarga progresiva de carga externa. Y hay también, por otro lado, las pataditas de glúteo con liga, etcétera, tampoco son una buena herramienta. O lo pondríamos en esta categoría como ejercicio basura, en ese sentido, en ese momento, cuando ya no hay una progresión, hay una adaptación y ya no nos está generando ningún estímulo, ninguna mejora en nuestros músculos. Entonces, por eso le dimos este nombre, por atribuir a que ya no estamos teniendo algún beneficio de él, únicamente pues el gasto energético. Así es. ¿Qué ejemplos más podemos dar? Ejercicios inestables que ponen en riesgo nuestra integridad física. Por ejemplo, el peso muerto a una pierna con una mancuerna. ¿Qué pasa cuando estamos realizando o cuando se realiza ese ejercicio? Hay personas que o si no se toman de algún lugar o se están tambaleando, pasamos de desarrollar o de estimular el músculo que queremos trabajar a poner en riesgo nuestras articulaciones. ¿Por qué? Porque este tambaleo pues nos puede incidir en algún tipo de lesión. Estamos estresando además nuestros ligamentos que se encargan en la estabilidad de la articulación. Hablo de a lo mejor la rodilla y el tobillo en este ejemplo. Entonces pasamos de buscar un enfoque de trabajar un músculo a que se trabaje todo, pero se trabaje todo, porque estamos en ese tambaleo y que puede llegar a perjudicar más de lo que va a favorecer. Entonces, como entrenadores, nosotros nos percatamos, esta persona pues no, de plano este ejercicio no puede porque se encuentra así, tiene a lo mejor esta lesión o apenas va iniciando. Entonces, es nuestro deber buscar distintas alternativas para las personas. Sí, entonces a eso referimos. Otro ejemplo, la plancha. La plancha, cuando ya aguantas un minuto, no sé. Ese sería sin carga suficiente. Sí, sin carga suficiente. Si aguantas más de un minuto, 2, ya dejas de trabajar tu musculatura. Y hay personas que se casan con la plancha y
y no hay quien las quite de ahí, plancha. ¿Y qué hacemos? Pues agregamos una carga externa. Así es. Si pasamos, por ejemplo, hay personas que pueden durar 5 o 10 minutos en plancha, pues ¿qué estímulo que está generando o adaptación? Está trabajando su sistema cardiorrespiratorio solamente. Ahora sí, ya te interrumpí como 3 veces. ¿Cómo hacemos que ese ejercicio se vuelva más eficiente y sobre todo que podamos tener una sobrecarga? La plancha es un ejercicio que busca trabajar esos músculos alrededor del core básicamente, que trabajan, que su función es la estabilidad. Uh-huh. Entonces, lógicamente, si yo quiero seguir trabajando, haciendo más difícil un ejercicio de estabilidad, pues me meto en un entorno inestable, obviamente con una inestabilidad controlada. ¿Cómo? Pues simple y sencillamente mi plancha son 4 puntos de apoyo, ambos codos y ambos pies. Puedo empezar, paso 1, nivel 1, quito un punto, voy alternando y lo voy dando vuelta. Ya lo domino, ok, ahora quito 2 puntos, una mano y un pie, o quito las 2 manos y me quedan los puros pies. Esa no. O qué otra cosa puedo hacer, con una polea, con una liga, la tomo en mi brazo, hacia arriba y hacia abajo. No sé, muchísimas variantes. Sí, hay muchas variantes que pueden atrás, agregar ese estímulo extra o ese, ¿cómo le mencionamos? Esa carga externa que claro, pues que nos va a desarrollar lo que estamos buscando y que vamos a tener estímulos adecuados una vez que nuestros músculos se adapten a ese estímulo únicamente de la plancha, 1 minuto, 2 minutos y luego ese es uno. ¿Qué más? Por ejemplo, el peso muerto probablemente es una de las mejores herramientas para estimular toda la cadena posterior, un movimiento en el que puedo utilizar muchísima masa muscular, levantar muchísimo peso, pero se puede volver ineficiente su sobrecarga progresiva cuando hay una limitante, que suele ser el agarre. Así es. Volvemos al episodio antepasado. No se pongan guantes, pónganse straps. Por ejemplo, ahí sería en este tipo de ejercicios. ¿Cómo utilizo una herramienta para poder, un ejercicio que no hubiera sido un buen ejercicio porque estaba limitada mi sobrecarga en el tiempo, ahora es una buena herramienta porque ya estoy, pues ya no estoy limitado por ese algo. Y en eso, tanto hay muchos ejercicios que se prestan, como hay muchas aplicaciones que se prestan. Entre muchos ejemplos, por ejemplo, hay casos en los que una persona en una extensión de cuádriceps con toda la máquina puede hacer 20, 30 repeticiones. Ese ejercicio para esa persona ya se vuelve ineficiente. ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo respondo a eso? Pues lo hago de manera unilateral. Y difícilmente, a no ser que estemos hablando de un superhumano, de alguien de muchísimo peso corporal o algo, va a poder levantar todas las placas con una sola pierna. Uh-huh. Bien hecho. Vaya. Entonces, y así nos podemos tomar muchos ejemplos. A lo que queremos llegar con este punto es en el momento que un ejercicio ya no nos está generando nuevos retos, digámoslo así, y que por consecuencia se va a adaptar y ya no va a tener ningún beneficio si en el desarrollo muscular o el desarrollo de la capacidad, el estarlo realizando de la misma manera y solamente aumentando repeticiones o aumentando el tiempo. En el caso de la plancha necesitamos estímulos o cargas externas que nos ayuden a continuar o favorecer con ese desarrollo, porque siempre en determinado tiempo el músculo los músculos y nuestro organismo se adaptan. Entonces hay que siempre estar dándole nuevos retos como hemos estado mencionando siempre a lo largo de los episodios, y es por eso que hacemos tanto hincapié que el ver una rutina en un video, como le llaman, o ejercicios en un video, o que mi comadre me pase su plan de entrenamiento, no es exclusiva o necesariamente que me va a favorecer o que vamos a desarrollar nuestros músculos de igual manera. Así es. Entonces por eso es que proporcionamos o que les damos estas herramientas. Así es. Y continuamos. El siguiente. Claro que ya no se ve tanto, pero en algún momento fue un auge completamente, no sé si te haya tocado, pero yo creo que hace unos 4 años era todas mis redes sociales inundadas. Sí. Te iba a decir, no me ha tocado como tal a mí, o sea, pero en redes sociales sí verlo Así mucho. Es, y sobre todo pseudo influencers o pseudo divulgadores, etcétera, que no tenían el conocimiento y lo veían como
de nuevo, una panacea inexistente. Y es precisamente el cardio en ayunas. ¿Cuál es la diferencia entre salir a caminar a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche? Fisiológicamente para mi organismo, pues, exclusivamente el hacerlo, no todo lo demás que engloba lo que hago en mi día a día. Pues no sabe qué hora es. O sea, no va a haber un mayor gasto energético ni uno menor, depende de muchísimas otras cosas. El fundamento para que se hiciera el cardio en ayunas era el siguiente. Ok, no tengo comida, no he comido, no hay comida en mi estómago, voy a utilizar grasa. Voy a utilizar la reserva en grasa, lo que no quiero tener. Utilizo la grasa, la gasto y ahora sí, como. O sea, en forma de grasa. Eso era el respaldo o la creencia, no sé cómo llamarlo. Que por otro lado, el tener comida en el estómago no es relación, o sea, a lo que voy es, tú cenaste y se almacenó una parte en glucógeno muscular y otra parte en grasa. Porque esos calorías o esos nutrientes que obtuvimos en la cena anterior ya están listos para cuando te despiertes empezar a chambear. Ya sea porque te levantaste a barrer, a alistar a los plebes para la escuela, al baño, a lo que sea. A la chamba. Entonces, ¿qué diferencia hay con que te fuiste caminando al trabajo, hiciste cardio en ayunas? No hay ninguna diferencia. Y actualmente ya no se ve eso. O sea, yo no lo veo en redes sociales, pero no consumo muchos influencers, o nada de influencers de ese tipo. Hay casos de personas que disfrutan más de entrenar en ayunas. Es muy diferente. Sí. Si lo ves como una cuestión de gusto. En mi caso, por ejemplo, o sea, yo no me despierto con hambre. Rara vez me despierto con hambre, me suele dar hambre 2 o 3 horas después de despertarme. Uh-huh. Perfectamente podría, no sé si entrenar, tal vez con un pequeño snack sí, pero podría salir a caminar, salir a correr. Yo creo que no podrías entrenar porque en el momento que te da hambre como un loco, no puedes. Eso sí. Entonces, bueno, entrenar no, pero podría salir a correr, a caminar y no me pasaría nada. De hecho, así son mis días. Yo no es que haga cardio en ayunas, sino que desayuno tarde, me levanto, voy a la escuela. Y muchas veces mis primeras clases son prácticas y no me preocupa en absoluto, no me pasa nada y desayuno hasta después y no pasa nada. Y no disminuyes tu porcentaje de grasa de manera estratosférica. Definitivamente no. ¿Y a qué voy con este punto? Vamos, si es una cuestión de gustos, adelante. Si no ves ninguna repercusión. De gusto, de tiempo, porque me favorece hacer ese cardio en ayunas y luego regresar, bañarme e iniciar mi día. ¿Podría ser? O tal vez como en mi caso, si yo estuviera en un régimen alimenticio para subir de peso, uh-huh, yo utilizaría el cardio en ayunas con la simple, o tal vez no sé, pero lo utilizaría como una herramienta. ¿Para qué? Para que me dé hambre, para que se estimule mi apetito y precisamente llegar y uh-huh, poder desayunar más. Contrario a lo que la gente pensaría, para perder peso. No, yo lo utilizaría para que me dé hambre y poder ganar peso. Así es a lo que referimos aquí, que desde nuestra perspectiva, no sé si hay alguien que nos contradiga con sustento científico en relación a lo que a lo mejor un nutriólogo, no sé, nos podría decir lo contrario, que el cardio en ayunas y que fue un momento que estuvo de moda mucho. Actualmente pues yo no lo veo tanto, no sé si ya se pasó la moda, pero supongo que sí, ¿no? Pues probablemente. Y que el hacer el cardio en ayunas no implica que vamos a quemar o gastar la grasa que tenemos de reserva, y que cuando desayunemos ya, pues como ya gastamos ya lo que obtuvimos lo vamos a utilizar en nuestro día. Porque ¿qué pasa? Nuestro organismo tiene que estar preparado se prepara para alguna situación de un déficit, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Consumo mis alimentos, se utilizan, se metabolizan lo que se requiere, y lo que no necesite se va a acumular como grasa de reserva. Al final lo que importa es lo que gastaste y lo que consumiste en el día, independientemente de la forma en que lo hayas hecho. O en el momento. Ajá, pero al final del día, la energía que gastaste moviéndote, haciendo ejercicio, sobreviviendo porque el corazón latiendo utiliza energía, etcétera, todos los procesos del cuerpo gastan vitales. Energía. Todo eso que hayas gastado, suponiendo, no sé, 2000 kilocalorías, pero consumiste 2200, no importa si hiciste 350 kilómetros corriendo, vas a acumular. ¿Esas 300 las vas a acumular?
Ojo, puede ser que se ganen de masa muscular, etcétera, pero en relación al estilo de vida o al tipo de entrenamiento. Pero de que va a haber un aumento de peso, lo va a haber, obviamente con el tiempo, en la acumulación. Sí. Claro que esas 300 calorías que mencionas ahorita no están relacionadas o atribuidas al, se va a acumular en grasa. Ajá, se va a aumentar de peso. Hay infinidad, pues, de casos o de cuestiones específicas que podríamos mencionar, pero pues buscamos hacerlo en un ejemplo sencillo de cumplir. Y por otro lado, si yo no hago absolutamente nada en el día, desayuno, como lo que sea, pero consumo 3000 calorías y gasto 3200 por lo que sea, voy a perder peso. Así es. Y con eso cerramos. Conclusión: quieren usar el cardio en ayunas, adelante, pero no piensen que va a haber un cambio en una eliminación de grasa o un porcentaje un porcentaje de eliminación mayor por hacerlo en ayunas, por hacerlo después de desayunar o en la mediodía o en la tarde o en la noche. ¿Okay? Va a ser en relación tanto gasto, tanto consumo. Y párenle de contar. Continuamos. Los DOMS, el síndrome de dolor muscular tardío, el estar molido. Significa un buen entrenamiento. Aquí, la verdad. O más bien, también nos lo pusieron así: el dolor, si no duele, no sirve. Ajá. ¿No? Ok, pero ahí sí tengo un poquito más para meter pautas. Ok, entonces vamos con esta primera. Okay. Me siento ya cansado, me siento ya harto de tantos años, porque no es algo nuevo. Sonando como señor. De tantos años, pues ya es 7, 14, 21, casi un tercio de mi vida la he pasado entrenando. Uh-huh. Estoy harto ya de tener que explicar, de tener que ver, de tener que estar presente cuando la gente dice que si no duele no sirve, que si no andas molido, no funcionó, que funcionó porque ando molido y voy de nuevo. O de los entrenadores. Sí, eso. Conmigo vas a sentir el verdadero sufrimiento. Y suben un screenshot de como una clienta le dijo: ay, no puedo subir las escaleras, no eran mis piernitas. Es el mejor coach porque me salieron hasta moretes de la fatiga en mi primer día de gimnasio. En mi primer día de gimnasio. Y no necesariamente en tu primer día, porque una persona que está entrenando de manera constante, habitual y bien, bueno, y bien, o sea, que constante y todo lo demás, o sea, que no necesariamente se atribuye a una persona que va iniciando. Eso es muy recurrente, que los coaches reciben esos mensajes y lo presumen como: conmigo sí trabajas de verdad, y cosas así. Entonces eso es alarmante, porque no es exactamente, no funciona de esa manera. A ver, tú harto de estar explicando. Es que ¿qué ya más? Estoy cansado no nomás de explicar, de escuchar, o sea, que la referencia sea... Y que sí, y ya lo mencionamos en los episodios, lo hemos mencionado, tan es así que estás cansado de decirlo, que lo hemos mencionado en otros episodios, en que nos ven o te ven a ti, por ejemplo, cuando dices: sí, ya terminaste, ya con esto es suficiente. Ya, pero si no me duele, no ando molida, no, cuando entrenaba con el fulanito salía con las piernitas temblando. Es que me da coraje, o sea, de verdad me da coraje, porque uno se esfuerza, uno le echa ganas en educar a las personas, pero... Haz de cuenta que somos, por decirlo de alguna manera nada más, no quiere decir que estamos en la verdad absoluta nosotros, o que no somos los únicos o que somos los únicos que lo vemos de esa manera. Tú y yo contra el mundo, por decirlo de esa manera. Por suerte somos muchos más que tú y yo. Sí, sí. Pero por mala suerte pocos. Son más los que están bien pendejos. Te va a regañar tu mamá porque dijiste grosería. Mamá, te quiero. Segundo mensaje, porque ya le llegó el primero, nomás que no quiere decir que le llegó. Es que de verdad este tema me tiene frustrado, me tiene, como digo, tal vez no son muchos años en sí, pero en mi vida han sido muchos años en lo que llevo vivido. Uh-huh. De estar viendo siempre lo mismo, y es muy cansado. ¿Por qué? Porque no hay manera más clara y evidente de saber que estás en las manos de alguien que no sabe lo que está haciendo, que está jugando con tu salud, que te está poniendo en riesgo, que no le importa en absoluto formarse, que su referencia sea: ah, amaneciste molida, y ahora va a estar peor, todavía peor. Y si no vienes una semana o un día porque estás triste, pobre de ti. No, se murió tu abuelita ayer, pero no viniste.
esa mentalidad es de perdedor. Vente, vámonos a hacer 1000 sentadillas. Y échale ganas. Y échale ganas. Sorbito. ¿Y luego? Si yo dijera todo lo que quiero decir, no sé qué pasaría, pero seguramente pasarían cosas malas. Ay, ya, no seas panchero, ¿no? Es que... Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay que decir? Ya que estás estresado, ya lo hiciste saber. Ok, énfasis en si no duele no sirve. Si no duele, no sirve. Después, eso sí es un mito, perdón. Si es un mito, el si no duele no sirve, si hablamos de dolor después. ¿Cómo? ¿De dolor agudo? De este caso, no. Si no duele no sirve, es un mito. Si hablamos del dolor de estar molido, okay. Es un mito. Pero el querer ganar masa muscular, lo que estamos mencionando. En este dicho de si no duele no sirve, el querer ganar masa muscular, lo siento, pero tiene que doler. Tiene que ser difícil, tiene que ser como sea. Que habemos quienes lo disfrutamos, que ya nos acostumbramos y no nos genera ningún problema. Pero si yo quiero meter un estímulo a mi cuerpo suficiente para que gane masa muscular, sobre todo las personas más avanzadas, necesito que me duela. Sí. Pero ¿cómo le hacemos saber a quienes nos escuchan cuando sí o cuando no? O porque estamos hablando así de dolor y es cierto, es totalmente de acuerdo. Tan es así que hemos mencionado de esa línea ondulatoria que debe de seguir el entrenamiento para, pues, mencionábamos ahorita, necesitamos cargas externas, nuevos retos. Y en esos nuevos retos pues está ese dolor, ese dolor que se disfruta, la neta. Sí. Pero ¿Cómo identificarlo? Ajá, ¿cómo identificarlo? Porque, pues si a lo mejor esos mensajes que estamos mencionando que los entrenadores presumen en sus redes sociales están atribuidos a una carga adecuada. A ver, ¿cómo diferenciamos eso? Estar molido es normal. Una vez, 2 veces a lo largo del programa. ¿Por qué? Porque hay un estímulo, porque lo que sea. En relación en el momento que se encuentren del plan. ¿Cómo lo identifico? Si yo ya llevo 3-4 semanas y absolutamente, casi todos los días he estado molido, es un foco rojo. Otra cosa, si me está afectando, si me imposibilita, no imposibilita, me limita en mis día a día, en la funcionalidad, es así. Simplemente no por estar molido, pero no estoy molido, pero veo que no me estoy recuperando, es otro factor clave. Y ahí sí es una afección, es patológico el sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento pasa de ser a este estímulo o este dolor que debe de ser bien planificado y de manera adecuada, que tiene que ser sí o sí buscando el desarrollo de las capacidades, pasa a ser patológico cuando en esas 2-3 semanas no se recupera, aparecen hasta moretones, me duele, me canso bien rápido, no duermo y muchos otros síntomas que se van atribuyendo y que no me alcanzo a recuperar. Ojo ahí, es peligroso para la salud de las personas. Así es. Ahí no es. El ejercicio tiene que doler. Vamos a siguiendo ciertas pautas a norma general, principalmente dentro del entrenamiento. O sea, dentro del entrenamiento sí, con sus matices. Ajá, cuando sentimos que nos cansamos, que me arde, que me quema, que tengo que sacar una última repetición, es normal. O sea, a eso no estamos satanizando el dolor. Y si te duele una vez o si te sientes poquito cansada, ya no sirve tu entrenador. No es así. Todo lo contrario. Ajá. Son adaptaciones que tengo que inducir a base de mucho esfuerzo. Pero ahorita hablamos un poquito más del dolor y dentro del nótese mi mano aquí abajo apuñada de precisamente esta, pues es coraje, ¿no? De lo que siempre tenemos que estar diciendo y que pasa a nuestra opinión, a lo mejor, o nuestra idea o la manera de comunicarlo, a ser cuestionada de tanto contaminado que está pues nuestra profesión. ¿Por qué? Por intrusos. Y quería dar este ejemplo de el dolor dentro de la sesión. Ajá. Vamos a ver. El dolor, ese ardor, viene de cierto metabolito, ¿es un metabolito? Sí, la acidez en los músculos. Que se genera a partir de cierta cantidad de tiempo. Sí. Si bien sabemos que se puede producir hipertrofia
con presencia de este metabolismo. ¿Qué es la hipertrofia? Porque ya ¿Se puede ganar músculo? Ajá, aumentar el tamaño de los músculos. Así es. De las fibras es la hipertrofia. Pero también es interesante si yo... Hipertrofia muscular. Hipertrofia muscular. Ya, continúa. Si yo estoy teniendo en toda mi sesión, llego a ese punto de ardor, podríamos ver o matizar o entender que tal vez tus series están siendo muy largas. Okay. Porque probablemente este ardor empieza a aparecer a partir de la repetición 12, 15. Y yo doy este ejemplo a muchas personas. Hacen una serie y les digo, dale al fallo. No sé, en extensión de cuádriceps y hacen 17 repeticiones y no pueden con el ardor. Y les digo, ¿te arde? Sí, no puedo más. Súbele 2 barritas y ya no te va a arder. Y me voltean a ver con cara de, ay, sí, que vivo. Les digo, hazlo, descansa tu tiempo, hazlo, inténtalo. Y ya que veas, te explico por qué. Sacan 7, 8, 9 repeticiones, llegan al fallo y no les arde. Y me voltean a ver con una cara de, ¿qué diablos está pasando? Y ya les explico. Lo que pasa es que esta acidez se presenta después de cierto tiempo. Previo a este tiempo, si yo llego al fallo en, no sé, 10 segundos o 12, 15 segundos, dependerá totalmente de cada quien, de muchas cosas. Pero si llego al fallo en un periodo corto de tiempo, me evito ese ardor y se podría hacer que el estímulo sea mucho mejor. Así es. Tan complejo es entender todos la ruta metabólica o el cómo se obtienen estos sustratos o metabolitos o desechos, cómo funciona, que el buscar hacerlo sencillo se nos complica, porque pues son muchos términos específicos y con este ejemplo tan sencillo que mencionas, pues creo que pudiésemos darnos a entender, pero hago este comentario para denotar que cómo pensamos que una persona que nomás porque le gusta el ejercicio, porque fue una capacitación de un fin de semana, va a poder entender todo esto tan complejo que viene detrás. Y que ojo, yo no entiendo todavía. Entiendo lo superficial y la utilidad que le puedo dar. Ajá. Pero si me preguntas algo profundo, no voy a saber. Y está bien, estoy en proceso de preparación. Pero también me voy a dar ¿cómo se dice? Pues me voy a tirar un poquito de flores, echar la porra. No me comparen con eso. Ajá. O sea, sinceramente. Porque tú estás entendido que si hasta aquí y hasta aquí puedo explicar y hasta aquí puedo fundamentar el por qué estoy haciendo esto. Lo desconozco, no lo sé, pues no me entrometo. Y eso es de certificado por esta organización que ni me comparen con ellos. Ajá. No porque tenga mucho ego, no porque tenga el otro, porque a mí me ha costado muchísimo más esfuerzo llegar a donde estoy, al conocimiento que tengo, que a ellos. Ya ni se habla de la persona que tengo aquí al lado. Y es una falta de respeto que por el físico que tenga yo, que tengas tú, a diferencia de esta otra persona, ya nos quieran poner en la misma bandeja. Porque no estamos en la misma bandeja y guárdenselo. Y por ejemplo, les hice este comentario porque me acordé ahorita estoy dando bioquímica de la actividad física y del deporte, y siempre les digo a mis alumnos, porque es una clase que todo el mundo, que muy poco les gusta. ¿Por qué? Es muy difícil, no entiendo, ¿qué me importa a mí? O sea, a mí me gusta el entrenamiento deportivo, el acondicionamiento, yo qué quiero saber de esto, no, está bien difícil. Y cuando desde que iniciamos el curso, y precisamente en este semestre me ha funcionado bien, creo yo, a excepción que mis alumnos digan lo contrario en su mayoría, el llevarlos de esa manera, ejemplificándolos con estas situaciones prácticas, los hace entender a ellos. Pues claro que tiene relevancia. ¿Por qué? El mayor de los 10 segundos, la acidez, y entonces puedo optimizar el desarrollo de la capacidad en este tiempo, los tiempos de descanso y todo eso, que si lo vemos bioquímicamente, por ejemplo, en este ejemplo que estoy mencionando, es como la base, y que los va a ayudar ¿por qué estoy haciendo esto? Que es precisamente lo que mencionas. No me comparen con esos que se capacitan en un fin de semana, porque el llevarnos a los alumnos por ese lado, por ese camino, es complejo, y que podamos con esas bases, ahorita nada más es un ejemplo claro de bioquímica, que ellos encuentren eso
que pueden, eso tanto tedioso, tan aburrido o que no les gusta, a la práctica, pues los hace, y se los digo siempre, diferenciarnos del resto. Así es muy diferente el que se aprendió el mapa metabólico, nomás por aprenderse, al que sabe cuándo se utiliza, por qué, y qué relación, incluso por ejemplo, qué relación podría tener el consumo de cierto alimento, el entrenar de esta manera, lo que sea, con ese conocimiento adquirido. Así esa es la gran diferencia. Y tan es así que yo siempre les digo, a mí no me interesa que ustedes se aprendan todo esto. No es la finalidad, porque el aprendérselo no los va a hacer que ustedes sean capaces de generar esa conciencia o esa postura crítica al momento de ustedes estar en la práctica. Entonces, no me interesa que se lo aprendan de memoria, como decías, pero que sepan utilizarlo, que a lo mejor se me olvidó, que no te lo sabes todo, que tú leyendo o retomando algún tema que dices, esto lo vi en la clase, pero no me acuerdo cómo era, lo leas, ya sé, y sepas utilizarlo. Así es. Es la pequeña diferencia. Así es. Continuamos. Pues yo creo que sigue arraigado, sobre todo... Bueno, sí es arraigado, pero no es tan común. No es tan común el utilizar mecanismos para buscar esto. Como tal. El sudor es un indicador de esfuerzo. Ok. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con no es tan común el ver que se induzca esto? Que yo la verdad solamente recuerdo esa racha que hubo de me pongo plástico en el abdomen, etcétera, o entreno con una bolsa pero negra. En el gimnasio. Sí. Es que yo sí lo recuerdo muy bien recordado, pero eso es diferente cuando es un proceso de dar un peso. Ajá, porque pues en mi deporte, ya también lo mencioné, y una lágrima rodó por mi mejilla cuando hablaba de esa deshidratación. Únicamente era una deshidratación, no era una pérdida de peso corporal permanente. Por lo menos ahí entendían que la finalidad era... Sí, entendíamos eso, pero yo no entendía el riesgo al cual me sometía, porque no pasaban 24 horas, eran 12 horas, 16 horas aproximadamente cuando yo me sometía a ese estrés de deshidratación tan drástico, y en menos en 12 y 16 horas yo ya estaba compitiendo. Entonces... Y además no hablar de los regímenes de volver a hidratarse, volver a alimentarte después de dar el peso, que es muy peligroso porque precisamente puedes inducir un desbalance mineral entre muchas cosas. Es a lo que voy. Yo en ese sentido entendía, y mis entrenadores igual, de por qué lo estaba haciendo. Sin embargo, yo no entendía qué tanto estaba poniendo en riesgo mi salud o mi integridad física. Así es. Es por eso que a partir de ahí, cuando yo entré a estudiar la maestría, mi interés por estudiar la hidratación surgió, que precisamente esa fue una de las justificaciones por lo cual yo estudié una de mis líneas de investigación es la hidratación, porque sé que eso va a seguir pasando o sigue pasando en el deporte, pero entender los riesgos y compartirlos a las muestras o a los sujetos que hasta ahorita he evaluado, que han evaluado mis alumnos tesistas, pues es lo que puedo yo proporcionar, que antes a mí nadie me lo dio. Así por es. ejemplo. Entonces, conclusión bien rápida. Es que no, yo creo que no conclusión, porque apenas estamos iniciando con esto. Falta decirlo de... Es un mito. O sea, básicamente aquí sí es completamente un mito. Porque yo puedo tener el entrenamiento más intenso de mi vida en el Polo Norte y no voy a sudar una sola gota. Ajá. Yo puedo estar acostado en una bodega a 45 grados. ¿Qué bodega? Aquí nomás aquí, afuera. Ajá. Y voy a empezar a sudar, pero lindo y bonito y tendido. Ajá. ¿Y por qué? Porque el sudor no es un indicador de esfuerzo, es una respuesta fisiológica de los termorreguladores que tengo en mi cuerpo, básicamente liberando... método de enfriamiento. Ajá, liberando principalmente agua caliente, o sea, en forma de vapor que se condensa y sale como gotas de sudor. Agua que sale como sudor para enfriar nuestro cuerpo, porque estamos perdiendo esa temperatura que nuestros órganos necesitan sí o sí. Variaciones pequeñas en la temperatura en nuestro organismo, obviamente que por ejemplo en las extremidades son más frías que en el tronco. Ajá, que en el tronco, porque aquí están y en el cerebro, porque en la cabeza, porque aquí están nuestros órganos vitales y que necesitan mantener esa temperatura, por eso el sudor.
Entonces, que si bien cuando entrenamos, pues obviamente sudamos porque esos procesos de contracción y relajación muscular, pues sí generan calor. Así es. Y como respuesta, sudamos para enfriar nuestro cuerpo, y que es fisiológico, que si bien en ese momento del entrenamiento se pierde esa homeostasis en la temperatura, una vez que volvamos a la calma, nos hidratemos correctamente y continuemos con nuestro día de manera habitual, pues ese desbalance, ese desequilibrio en la temperatura que se perdió momentáneamente por el entrenamiento, pues se va a regularizar y ya. Así es. Entonces el sudor no es un indicador de que entrené bien chilo, o de que si me coloqué plástico o muchos suéteres, quiere decir que gasté una mayor cantidad de energía y por consecuencia voy a tener una recomposición corporal. No es así. Así es. En lo absoluto. Y es muy peligroso. Ajá. Y es así de sencillo de entender. Así de sencillo. Y hacer otro énfasis. Si hablamos del sudor, estamos hablando de perder líquidos y minerales. Sí. ¿Qué hacemos? Tenemos que hidratarnos. Es por eso la importancia de la hidratación durante todo el día, pero especialmente antes, durante y después. Pero especialmente en las situaciones en las que si estoy viendo que estoy sudando más de lo normal, tengo que consumir una mayor cantidad tanto de agua como de minerales. De electrolitos, que si bien por ahí vamos a hablar en un episodio que ya varias veces he hecho este comentario, pero vamos a tomar el tiempo en un episodio únicamente hablar de hidratación para entender un poco lo complejo que es y lo sencillo que lo vemos en el sudé, calor, agua, porque no funciona de esa manera, como dices, en ese sudor no únicamente pues es agua, hay minerales que tienen tareas o funciones fundamentales en muchos procesos, tanto por ejemplo en el proceso de contracción y relajación muscular, si lo vemos en este sentido. Entonces lo perdemos, inclusive los eslogan de alguna bebida ahí por ahí comercial, recupera lo que pierdes al sudar. Lo que pierdes al sudar y no obtienes únicamente con el agua, algo así. Entonces por eso es importante la rehidratación con agua y estos minerales o electrolitos de manera adecuada. Así es. Yo creo que con eso es suficiente. Vamos con uno más, el cardio para perder peso. El perder peso solamente hay una manera, un déficit calórico. ¿Qué quiere decir un déficit calórico? Consumo menos de lo que gasto, ya sea consuma 1500 y gaste 2000, o consuma 3000 y gaste 5000, si lo relacionamos en una persona que es muy activa, que entrena y demás, o una persona que no hace nada. A eso hace referencia un déficit calórico, consumo menos de lo que gasto. Así es. Y tanto puedo entrar a un déficit calórico sin hacer un solo paso en mi día, es lo que mencionaba, por ejemplo, como puedo seguir en normocalórica, o sea, estar balanceado, o incluso superávit, que es al contrario, consumir más de lo que gastamos haciendo todo el cardio del mundo. Yo puedo hacer 10 horas al día de cardio y aún así ganar peso corporal porque estoy comiendo una cantidad extraordinaria de alimentos. Entonces, el relacionar el cardio con perder peso no es del todo correcto. El cardio es solamente una herramienta para aumentar el gasto energético y que ese gasto energético sea mayor a lo que consumo en mis alimentos, sí, y ahora sí voy a perder grasa. Así es. Y que esta parte ya lo mencionamos en otro episodio bueno, no lo mencionamos de esa manera, que antes se creía o hemos escuchado erróneamente que se decía 70% alimentación y 20% ejercicio y 10 descanso. Así es. Y no es así. Hemos dicho, es igual de importante, porque si bien gasto energía, me muevo, entreno, de igual manera eso consumo, porque si estamos buscando una pérdida de peso corporal de manera sana y adecuada, pues se va a buscar asesorado con un profesional ese déficit calórico para ir perdiendo de manera gradual ese porcentaje de grasa o esa recomposición corporal aunado al entrenamiento de manera segura, con ese déficit calórico, pero no deshidratándonos o no con productos milagro y demás. Entonces eso es una parte.
Y decías, el cardio pues es una herramienta para pues así tener un mayor gasto energético, pero no se relaciona en lo absoluto. Hago 3 horas de cardio, pero mi consumo de energético es mayor al que gasté en el día, pues no va a haber una pérdida. Así es. Entonces... Y por otro lado, hablando de herramientas, si yo lo que quiero es perder peso, si bien el cardio es una herramienta, el ejercicio de fuerza es una herramienta de igual o de mejor calidad. Así es. ¿Por qué? A mayor masa muscular, mayor cantidad de energía yo voy a gastar en mi día a día. Porque necesito un mayor esfuerzo para mover unos músculos más grandes, por ejemplo. Y además el ganar fuerza, ganar masa muscular tiene muchísimos más beneficios que solo bajar de peso. Al contrario de lo que podría hacer el cardio, una vez estás adaptado a él. Así es. Y por ejemplo, me platicaste en la semana un caso, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo. Y que eso me causó alarma. Es un caso de una persona que es nueva en el gimnasio y que básicamente ella me platicó que llegó resignada y no hay muchas caminadoras, no voy a poder bajar de peso porque veo que están ocupadas a veces. O sea, esa fue su primera impresión. Su primera impresión y que chale, venía con... O sea, llegó al gimnasio y chale, no voy a poder bajar de peso porque hay pocas caminadoras y siempre están ocupadas. Y precisamente me acerqué a esta persona, he trabajado mucho en educarla, en enseñarle cómo funciona lo más básico. Uh-huh. Y precisamente esta semana fue su cita con la nutrióloga y yo de verdad nunca había escuchado a una persona tan emocionada por haber perdido peso como ella. Bajó las escaleras exaltada, casi, pegó un grito de que Omar, bajé de peso, y emocionada me contó su caso y ahí fue cuando me renovó este comentario que ya me había hecho de que ella estaba resignada a no bajar de peso, pero que precisamente notó que sí está bajando. Y de hecho en el entrenamiento que yo hago con ella, debido a pues su nivel, que no es una persona que tiene muy buena capacidad de condición para su edad, para ser una persona que no ha sido constante con el ejercicio, por eso las rutinas no suelen ser muy exhaustivas. Y aún así bajo de peso. Y ella varias veces me ha comentado cómo se siente mejor en muchas cosas. ¿Y por qué mencionamos este ejemplo? Porque ella era una persona que si bien a lo mejor no iba al gimnasio, caminaba o relacionaba el cardio con relacionaba la caminata con bajar de peso, y que eso es muy recurrente en señoras. No sé si en todo, a lo mejor, eso es lo que a mí me ha tocado escuchar. Siempre de sí o sí quieren hacer 30, 40 minutos en la caminadora, porque si no, no voy a bajar de peso. Pero pues es como lo hemos venido diciendo, nuestra labor es reeducar, y qué padre cuando una persona te escucha y entiende y confía en ti de esa manera, y él, como tú le planteas lo que le enseñas, lo hace sentir segura, y aún más cuando tiene resultados. Eso es lo más gratificante. Y creo que quedó un poquito claro. Vamos al siguiente. ¿Y el último? El último, entre más entrenamiento, mejor. Sí, entre más entrenamiento, mejor, hasta que ya no. O sea, al inicio, sí. Okay. Conforme te vas adaptando, buscas un poquito más. Ok, ya 3 series por sesión no es suficiente, hago 4. Hago 5, pero ya existen unas pautas de en qué márgenes normalmente las personas se mueven. Ajá. Entonces, si tú ves que esta persona se va adaptando, pero sabes que ya estás en el límite superior de volumen de entrenamiento, ya no te vas más para arriba. ¿Por qué? Porque lejos de ser beneficioso se vuelve contraproducente. Ya se convierte en un estímulo exagerado del cual la persona no se puede recuperar. Y puede caer en el sobreentrenamiento que mencionamos ahorita. Y que si nuestro entrenador hace eso de un chorro de repeticiones y más, pues es un indicador que no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? ¿Cómo entender que ha sobrepasado su carga o su volumen máximo? Pues teniendo el conocimiento de esto. Entonces, eso es una cosa durante la sesión. Y ahora en relación a los días, porque mencionamos ya que a veces indicamos, no es necesario que venga 5 o 6 días a la semana, con 3 es suficiente por esto y demás, porque hablamos en este sentido, en el momento que lo abordamos así, porque te estás aguantando el bostezo. Estoy cansado. ¿Qué estaba diciendo?
que 3 días es suficiente cuando hablamos de una persona que va iniciando con cambios y todo eso. Que el entrenarlo los 5 o 6 días, que le dé calentura, que sienta un dolor extremo en sus músculos por el esfuerzo, pues no es garantía de que lo está haciendo bien. Entonces, no siempre o no necesariamente en este sentido, entre más entrenamiento es mejor, hablando durante la sesión y en relación a los días. Yo lo cambiaría por, en vez de entre más mejor, entre mejor planificado y de mejor calidad, mejor. ¿Por qué? He visto personas que hacen muchísimo entrenamiento, pero la calidad de las series básicamente es muy pobre. Así es. Y he visto gente que hace una calidad muy buena de series, pero está mal planificado y por eso ya se ve limitado. Y precisamente esta semana tuve una charla con un cliente del gimnasio en el que trabajo, que le comento cómo él suele lastimar el ego de los entrenadores que no están preparados. Porque él me ha platicado... Él te lo dijo, sí. Yo le dije, tú sueles lastimar el ego. Él sin darse cuenta. No sé si a propósito o lo que sea, okay. Pero solamente los que no están preparados, porque me ha platicado experiencias previas que ha tenido con diferentes entrenadores a lo largo de su vida. Como él, que tiene capacidades muy elevadas, muy sobre la media, tiene mucha resistencia y mucha capacidad de recuperación dentro de la sesión. Lastima el ego porque un entrenador mediocre quiere verte ya sufriendo, ya no puedo, y difícilmente lo llevas a ese punto. Y le digo, es que tú lastimas el ego. Y me dice, ¿y el tuyo también? No, le dije, el mío no. Y me dice, porque ya me conoces. No, le dije, porque conozco cómo funciona un cuerpo humano. Si a mí me lastimaras el ego y me dijera, es que no puedo con él, no lo puedo liquidar, no puedo mandarlo en silla de ruedas a su casa. No, creo que ya lo platiqué en otro episodio. En un mes te hubiera tronado algún otro tipo de tejido, por eso mismo. Así es. Entonces, la planificación adecuada, siempre los principios de entrenamiento que hemos hecho hincapié desde el inicio, es lo que nos va a garantizar los resultados en relación a nuestros objetivos. Así no el mandarnos, el liquidarnos, un sobreesfuerzo, llegar a un sobreentrenamiento, no es un indicador de que lo están haciendo bien, al contrario, es ahí cuando inciden las lesiones y el riesgo que pueden surgir a raíz de esto. Así es. Entonces, así de sencillo o complejo, como lo quieran ver. Y creo que hasta ahí está bien. Hasta ahí. Ese fue el último punto que traíamos. Es nuestro primer episodio maratón. Es cansado. Es muy cansado, tengo sueño, tengo hambre. Ajá. Pero bueno, agradecerles mucho. Díganos si les parece bien que este tipo de episodios tan largos, divididos, o les gustaría que fueran más largos naturalmente, o como sea. O menos. Díganos su opinión, nos interesa. Agradecerles de nuevo por estar otro martes. Bienvenidos al episodio 14, no les dimos la bienvenida. Bienvenidos y despedidos. Este es el episodio 14. Si todo sale bien y continúa la grabación en orden, porque no nos podemos percatar desde aquí. Y pues creo que este episodio fue muy enriquecedor, que dimos muchas pautas, abordamos todos los puntos que queríamos y es gratificante vimos esta idea de dividir el episodio, hacerlo más largo y poder ¿cómo se dice? Desarrollar todos los puntos de la manera que queríamos y no estar como correteados con el tiempo. Correteados con el tiempo y sin meter paja de más. Hasta aquí y sin buscarle o rebuscarle más tiempo, creo que fue suficiente. Gracias por vernos en este episodio número 14 y nos vemos en el 15. Damos la primicia. ¿O no? No, sorpresa. Va a haber sorpresa en el episodio 15. Para este episodio ya sabemos si el Madrid está en la final de la Champions o no. Y ahora rezo porque el Madrid gane la Champions, porque yo sé que vamos a estar en esa final. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Nosotros somos y seremos toda la vida Conversaciencios.